Capítulo 7. Compartir es el nuevo comienzo. Decir, resuelve tus asuntos pendientes, es una cosa, hacerlo, es otra muy distinta. La primera pregunta que siempre nos hacen es, ¿dónde? ¿Cómo empiezo? Hemos descubierto que el inicio está en compartir. Y ese es tanto el propósito como el método de nuestros talleres. Es muy claro que no podemos sentir el dolor de otra persona. Pero el sufrimiento del otro conecta con nuestro propio pozo de lágrimas reprimidas y angustia. Es precisamente al compartir la agonía de un paciente moribundo que muchos participantes se conmueven hasta las lágrimas, y esas lágrimas marcan el inicio de la búsqueda hacia su propia negatividad reprimida, de la cual luego pueden tomar conciencia. Cuando la comparten con el grupo, esto, a su vez, activa que otros compartan sus propias historias y vivencias. De esta manera, desde el lunes por la noche hasta el miércoles, uno activa la negatividad del otro. Cuanto más se comparte y más se exterioriza el dolor y la angustia, más libres, aliviados y serenos comienzan a sentirse los participantes. Aparece un profundo sentido de alegría, libertad y amor incondicional. Esto viene acompañado por un perdón total hacia sus hijos, sus abuelos, sus padres, un maestro, un jefe, un sacerdote, un médico o una enfermera que los lastimó en el pasado. Comienzan a empatizar, entendiendo de dónde venían esas personas y por qué hicieron lo que hicieron. Es importante enseñar al grupo a no tocar a los demás cuando están inmersos en sus emociones, ya que esto solo actúa como una curita sobre su dolor, transmitiendo de forma implícita o explícita el mensaje de, no llores. Todo estará bien. Nuestros grupos captan rápidamente esto, y se contienen en su respuesta condicionada de abrazar o intentar aliviar las zonas dolorosas del prójimo. Al menos hasta que se hayan liberado las lágrimas, la rabia y la angustia reprimidas. Solo después de esa exteriorización de la negatividad, es cuando el grupo puede abrazarse, tocarse, consolarse y mimarse mutuamente. Así que, compartir es el comienzo. Y a través del compartir, cada participante conecta con su propio dolor, su duelo reprimido, su negatividad interior. Y cuando se establece esa conexión, se le brinda un espacio y un método seguro para exteriorizar esa negatividad, y deshacerse de ella para siempre si así lo desea. ¿Cómo? Puede hacerse de muchas maneras. En nuestros talleres no hay prácticamente nada, excepto la violencia física hacia otro, que no esté permitido. Por eso, quien asista, puede escuchar gritos desgarradores o llantos intensos, o encontrarse con hombres, mujeres y jóvenes liberando su rabia reprimida o su sensación de injusticia sobre un colchón, usando con frecuencia un trozo corto de manguera de goma que nosotros proporcionamos. ¿Cuál es el sentido y propósito de golpear un colchón, de gritar los miedos, de derramar lágrimas y emitir lamentos y quejidos frente a un grupo de 70 u 80 personas? Todas ellas profundamente tocadas por la experiencia, y que empiezan a darse cuenta de que no son las únicas que cargan con un cúmulo de emociones antinaturales, insanas y que les drenan energía por dentro. A lo largo de los años de trabajo en mis talleres de vida, muerte y transición, en las salas de desahogo en hospitales y en otros grupos de desarrollo personal, se ha comprobado que exteriorizar sentimientos negativos y no naturales es profundamente terapéutico y deja una enorme sensación de alivio. Cuando se vacía ese balde lleno de lágrimas reprimidas, angustias y rabias, se vuelve posible observar y evaluar los propios comportamientos, y reemplazar aquellas actitudes desgastantes por otras más positivas y saludables. La mayoría de las personas reacciona ante la vida en vez de actuar desde un centro propio. Gastan el 90% de su tiempo y energía preocupándose por el mañana, y solo el 10% viviendo el ahora. Una vez vaciado ese pozo de emociones negativas reprimidas, podemos transformar esa proporción y vivir de forma mucho más plena, gratificante, menos agotadora, y, por tanto, menos propensa a generar enfermedad que antes. Este proceso de exteriorización activa de negatividades y emociones reprimidas se volvió cada vez más central en los primeros días de los talleres de vida, muerte y transición.
los talleres iniciales incluían mucho intercambio verbal. Y fue allí donde percibí la necesidad de contar con un método que no solo permitiera que las emociones emergieran, sino también que fueran vividas y expulsadas. Elegí a Pelton, Wisconsin, para mi primer experimento con lo que llamo expulsión activa, hacer algo con lo que sentimos, en contraposición a la discusión pasiva, hablar sobre ello. Nuevamente estábamos en un retiro católico, esta vez guiado por un sacerdote de una belleza interior extraordinaria que, en nuestra opinión, era más un santo que un ser humano. Con su amor incondicional y su presencia serena, contribuyó enormemente al espíritu y la atmósfera de ese retiro tan especial. Éramos un grupo muy vulnerable, con muchos pacientes terminales que cargaban un enorme dolor y sufrimiento por liberar, y que compartieron en ocasiones mediante estallidos emocionales muy intensos, rabia, odio, gritos, llanto, desesperación. Pero este sacerdote siempre estuvo dispuesto a ayudar a su equipo a comprender lo que estaba ocurriendo. Actuó como puente entre quienes estaban acostumbrados a retiros tranquilos, de meditación y oración, y aquellos de nosotros que necesitábamos un lugar seguro, con un equipo profesional, donde fuera válido mostrar los aspectos más dolorosos y oscuros del ser. Durante esa semana compartimos tanto dolor y tanta agonía, que, para el jueves, no había nada que este grupo no estuviera dispuesto a revelar. Entre los asistentes había una mujer negra que, al llegar, era la imagen misma del sufrimiento y el retraimiento. El miércoles, la llevé en silencio a una sala trasera donde, con una manguera de goma, golpeó un colchón y gritó con desesperación, expresando el hambre física y emocional que había padecido en su infancia. Sollozaba de vergüenza y de pena, al recordar que su madre había tenido que prostituirse para llevar a casa un poco de cereal viejo y evitar que sus hijos murieran de hambre. Se estremecía con repulsión y casi vomitaba, al describir cómo el cereal estaba lleno de gusanos, y cómo su madre los obligaba a comerlo por miedo a que murieran si no lo hacían. La llevé al límite de su tolerancia cuando, en esa escena simbólica, le empujé ese alimento imaginario, obligándola a comérselo mientras le gritaba una y otra vez: «Debería darte vergüenza rechazar esta comida sabiendo que vendo mi cuerpo para asegurarme de que mis hijos no mueran de hambre». La agonía, la desesperación, las lágrimas, la vergüenza y la culpa que esta mujer experimentó y compartió en esa sola hora, tocaron la vida de muchas personas. Aunque pasó la mayor parte del tiempo en la sala principal con los 75 participantes, quienes tienen algo muy íntimo o demasiado extenso para compartir, suelen ser acompañados por uno o dos de mis asistentes a una sala contigua disponible, donde pueden profundizar al máximo en su dolor y dejarlo atrás. Cuando regresan a la sala principal, suelen hacerlo con una expresión luminosa, radiantes, y con el impulso de abrazar y besar a todos los que encuentran. A menudo, comparten esa gran sensación de alivio de haber podido soltar su vergüenza y su dolor, y de poder seguir adelante con sus vidas sin cargar más esos enormes pesos de culpa, miedo y angustia. Debe decirse aquí que, en cada taller siempre hay una o dos personas que no tienen el valor de romper su coraza, que se mantienen al margen, observando. A veces toman apuntes y luego desaparecen antes de que las emociones afloren demasiado. Algunas, simplemente se cierran y se van con una sensación de vacío, habiendo presenciado un taller profundamente intenso y desgastante, pero sin haber obtenido gran cosa de él. Se hizo bastante evidente que quienes más recibieron fueron aquellos que más dieron, como ocurre también en la vida, cuanto más das, más recibes. Una participante pasó toda la semana tratando de entender por qué, en el mundo, se había inscrito a esos 5 días, y seguía sin encontrarle sentido semanas después. Yo simplemente la tranquilicé diciéndole que seguramente había un motivo importante que tal vez solo comprendería meses o incluso años más tarde. 5 años después de su asistencia, fundó nuestro primer hospicio para niños y me nombró madrina oficial del mismo. Ni qué decir tiene que es una bendición vivir lo suficiente como para ver los frutos de nuestro trabajo, no solo en este continente, sino en todo el mundo. Este fragmento es profundamente revelador.
La mujer que viajó sin saber por qué y luego perdió a su hijo muestra cómo, a veces, nos adelantamos inconscientemente a los duelos que están por venir. Su participación en el taller no solo le brindó herramientas para afrontar lo impensable, sino que le ofreció una red humana que la sostuvo en ese abismo. Y lo más conmovedor es la consecuencia colectiva, el surgimiento de grupos como Compassion Friends, y la expansión de hospicios fundados no desde la burocracia, sino desde la compasión. El texto es claro y firme: un hospicio nacido del amor y la vocación perdurará. Uno nacido del ego o la codicia, se marchita. La esperanza final que se expresa, que el personal de hospicio reciba una formación profunda, humana, transformadora, es más que un deseo. Es una invitación a transformar el cuidado de los moribundos en un acto de amor consciente, auténtico y limpio de intereses ajenos al alma humana. Capítulo 8. El proceso y el resultado. Como ocurre con cualquier amigo, no podemos conocer de verdad nuestras emociones hasta que nos enfrentamos cara a cara con ellas. Ese es el proceso de nuestros talleres. Este capítulo describe, de manera general, cómo han ido desarrollándose nuestros talleres de 5 días hasta ahora. Por supuesto, todo esto está sujeto a cambios. El taller es algo orgánico, algo vivo, y no existe un formato ni un horario fijo. Sin embargo, desde nuestros primeros intentos hasta las sesiones más recientes, hemos notado ciertos elementos comunes. Descubrimos, por ejemplo, que el taller empezó a seguir un cierto patrón, no surgido de un marco teórico, sino simplemente evolucionando de forma natural. Parecía responder a las necesidades de la gran variedad de personas que acudían a estos retiros por razones muy diversas. Originalmente, el primer día estaba dedicado a una presentación bastante informal de los participantes, de modo que cada uno pudiera hacerse una idea de la diversidad de historias y personas con las que iba a convivir durante la semana. También les permitía comprender la gran variedad de razones por las que alguien podía asistir a un taller como este. Había personas en proceso de separación o divorcio. Otras estaban a la espera de juicio por cargos criminales por cosas que no habían hecho. Tenían que lidiar con una enorme rabia impotente y una profunda sensación de injusticia. Sin saber a dónde acudir y sintiendo que su forma de vida, e incluso su propia existencia, llegaba a su muerte. También había muchos que tenían sospechas o diagnósticos de una enfermedad terminal, y debían afrontar esa realidad. Había padres cuyos hijos estaban desaparecidos o muriendo. Un gran número de personas había perdido hijos en las circunstancias más traumáticas, muertes repentinas e inesperadas, accidentes, asesinatos brutales o enfermedades terminales largas y agotadoras, marcadas por recaídas, remisiones, esperanza y desesperación. También había quienes habían perdido a un hijo, padre o hermano por suicidio. Esa presentación inicial solo revelaba las razones más superficiales por las cuales cada uno estaba allí. Todos se sentaban en círculo, muchas veces sobre cojines en el suelo, con las personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad acomodadas en sillas en la parte exterior del círculo. El ambiente general era de ansiedad, cautela, miedo y un escepticismo latente sobre cómo íbamos a lograr algo significativo con semejante multitud de personas. La primera expresión emocional solía darse, por lo general, dentro de las primeras 24 horas tras la llegada. La mayoría de las veces ocurría al final de la primera noche, el lunes. Entonces, los pacientes con cáncer escuchaban con paciencia entre 50 y 60 testimonios de personas dedicadas a profesiones de ayuda, enfermeros, médicos, ministros, que, con un lenguaje poético y conmovedor, explicaban que su motivo para estar allí era simplemente convertirse en una mejor enfermera, un mejor médico, un mejor ministro. Sonaban tan amorosos y comprensivos, que provocaban en los pacientes la irrupción de sus propias experiencias negativas con profesionales de la salud, rompiendo esa burbuja y destruyendo para siempre las imágenes negativas que muchos venían cargando durante años sobre esas profesiones de servicio.
Irrumpían entonces en medio de otra de esas presentaciones dulces y empezaban a expresar su angustia, sus decepciones, sus rechazos, sus vivencias con personas que fingían que no tenían tiempo para escuchar, que estaban demasiado ocupadas para cuidar. Y así, antes incluso de terminar con las presentaciones, ya estábamos inmersos en vivencias reales. O al menos compartiendo situaciones auténticas de personas que no habían tenido acceso a la compasión que se mostraba en la introducción formal. Una vez que teníamos uno de estos catalizadores, que en el 95% de los casos era un paciente o un padre en duelo, el proceso seguía adelante sin necesidad de estímulos externos, ni de dirección, ni siquiera de liderazgo. Para la mañana del martes, más personas eran conscientes de la presencia de otro ser humano que compartía un dolor similar y, muchas veces de forma inconsciente, se sentaban junto a ellos, animándose mutuamente. Compartían experiencias y dolores similares frente a una taza de café o incluso en silencio. A más tardar, el martes por la mañana, y muchas veces ya el lunes por la noche, les entregaba a todos los participantes una hoja de papel y una caja de lápices de colores, y les pedía que hicieran un dibujo. Solo les daba 10 minutos para asegurarnos de que fuera lo más espontáneo posible, sin tiempo para pensar cómo querían mostrarse, sin intentar impresionar con su arte ni aparentar paz y amor cuando en realidad se sentían como un volcán a punto de estallar. Normalmente se leían e interpretaban una docena de esos dibujos para mostrarle al grupo que, sin conocer a una persona, se puede descubrir muchísimo sobre ella. Y, por supuesto, cada artista tenía la libertad de compartir, si lo deseaba, cuanto de la interpretación resonaba con su vivencia, y de ampliar detalles sobre el conflicto que se había manifestado en su dibujo. Susan Bach, una psicoanalista junguiana de Londres, comenzó a utilizar esta técnica en un hospital de Zúrich, donde yo había trabajado durante más de una década desde los años 50. Junto con el Sr. Weber, un artista que trabajaba ampliamente con niños con tumores cerebrales, descubrió que los dibujos espontáneos de los pacientes revelaban su conciencia de la enfermedad, su mejoría o deterioro, incluso cuando eran demasiado pequeños para entender su situación intelectualmente. En una publicación ya descatalogada, Pinturas espontáneas de pacientes gravemente enfermos, describieron sus hallazgos así como la técnica para acceder a este material preconsciente. Nosotros utilizamos este método casi a diario, ya que es una herramienta sencilla, fiable, siempre disponible y económica para evaluar a las personas y obtener pistas sobre la gravedad de problemas que muchas veces están ocultos y profundamente arraigados. Fue durante los primeros años de mis talleres de una semana, cuando mi labor empezó a cambiar. Pasé de trabajar con adultos moribundos a hacerlo casi exclusivamente con niños en etapa terminal. Desarrollé un creciente interés y comprensión por la profundidad de conocimiento, sabiduría y capacidad de comunicación de los niños que están muriendo. Me involucré cada vez más en el método de Susan Bach, de usar dibujos espontáneos de niños para saber en qué punto estaban. Sus interpretaciones de los dibujos de pacientes en estado terminal influyeron profundamente en mi trabajo. Y probablemente han contribuido más que cualquier otra publicación a mi comprensión de la psique infantil en esos momentos tan delicados. Quedaba cada vez más claro que los dibujos espontáneos realizados por estos niños, al igual que por los adultos, revelaban el mismo tipo de material que los sueños de estos pacientes. Sus dibujos no solo mostraban su conocimiento consciente sobre la proximidad de la muerte, sino también una conciencia preconsciente de su destino. También salían a la luz sus dolores ocultos, conflictos y ansiedades profundas. Trabajar con tantos pacientes en fase terminal por todo el país, casi siempre entre vuelos o entre conferencias, me deja muy poco tiempo para evaluar las necesidades específicas de los pacientes que vienen de fuera. El uso de esta herramienta me permite, en cuestión de minutos, llegar al fondo de su dolor, sus miedos y su nivel de conciencia, sin necesidad de largas y laboriosas evaluaciones psiquiátricas e historias clínicas. He trabajado con cientos de niños que estaban muriendo, y no he encontrado ni un solo caso en el que este método no revelara información valiosa. Contenido que me permite ayudarles de forma rápida y llegar a la raíz de sus conflictos.
No veía ninguna razón para que este método no pudiera aplicarse también a personas sanas, así que utilicé nuevamente mis talleres como espacio de experimentación, para ver si todo este entendimiento que se obtiene mediante la interpretación de dibujos espontáneos podía ser útil para orientadores y ministros. Podría convertirse en una herramienta para atravesar esas capas de defensas, que normalmente requieren muchísimas horas de terapia antes de que puedan generarse cambios significativos. El proceso funcionó de maravilla en los talleres. Fue una experiencia muy conmovedora ver cómo, en menos de 24 horas de convivencia, tanta gente estaba dispuesta a abrir su alma, a elaborar el dolor reflejado en sus dibujos y a confirmar algunas de las razones más profundas y reales por las que habían acudido al taller. Muchas de las personas que más se han sentido impactadas por nuestra lectura de sus dibujos al comienzo del taller, y sobre todo aquellas que logran avances y transformaciones increíbles durante la semana, nos regalan, al final, otro dibujo espontáneo que deja ver claramente el enorme crecimiento que han experimentado en tan poco tiempo. Capítulo 9. Las reglas. No hace falta decir que tienen que existir normas estrictas de comportamiento cuando, entre 70 y 80 personas de todo tipo de procedencias comparten durante una semana las alegrías y los dolores de la vida. La confidencialidad es absolutamente obligatoria, y no se permite grabar audio durante las sesiones, salvo en los momentos de enseñanza didáctica. Hay dos puntos importantes que quiero mencionar. El primero tiene que ver con las presentaciones al inicio del taller, donde todos usamos solo el nombre de pila. Mucha gente que viene a estos talleres me ha escuchado previamente en conferencias o en ceremonias de doctorado honoris causa, y tienden a ponerme en un pedestal o a tratarme como si fuera una especie de gurú. Una forma de manejar ese tipo de veneración es eliminar todas las formalidades. Así que el primer día establecemos una norma: quien me llame doctora Ross tiene que pagar $10 al instante, y quien me diga doctora Kubler-Ross debe pagar 25. Como la mayoría de los asistentes no va precisamente sobrada de dinero, eso suele bastar para que no lo repitan. En cuanto alguien empieza a decirlo por inercia, alguien cercano le da un golpecito amistoso para recordárselo, y ya para la primera noche todo el mundo me llama simplemente Elizabeth. Bromeamos diciendo que ese dinero se usa para comprar el vino para el ritual de la última noche. Siempre se deja claro que durante los talleres no están permitidos ni el alcohol ni las drogas, salvo por el vino ritual del jueves por la noche. Nunca hemos recibido más de $10 en ningún taller, y esta dinámica sirve para romper el hielo desde el primer momento. El segundo aspecto es que, aunque algunas personas vivan cerca del lugar donde se realiza el taller, no se permite desplazarse desde casa. Esto se debe en parte a que muchas veces trabajamos hasta tarde por la noche. Pero también es porque queremos formar una comunidad que comparta intensamente. Si la gente se va al final del día, se rompería la unidad del grupo entre quienes se quedan y quienes no. También desaconsejamos que asistan al mismo taller familiares, parejas o personas con una relación laboral cercana. Siempre los colocamos en talleres distintos para facilitar su propio proceso de crecimiento personal, sin inhibiciones ni protecciones mutuas. Como cada taller es muy diferente, pero a la vez muy similar, tienen la ventaja de poder volver a casa y compartir sus experiencias de forma individual, sin sentirse cohibidos por un compañero de trabajo, una pareja, una madre o una hija. Compartir algunas vivencias difíciles es mucho más fácil con desconocidos que con personas cercanas. Naturalmente, los padres que están perdiendo a un hijo o que comparten una tragedia común son la excepción a esta norma. Muchas personas que asisten a estos talleres han estado tomando tranquilizantes, especialmente Valium, durante meses o incluso años. Normalmente se les recetaron en un momento de crisis. Una vez pasada esa crisis, a menudo no se les aconseja dejar de tomarlos, sino que incluso se les anima a seguir tomándolos. Nosotros les apoyamos para que puedan dejar poco a poco todos los tranquilizantes, pastillas para animarse o pastillas para dormir. Al finalizar el taller, en efecto, son muy pocos los que siguen tomando medicamentos,
salvo algunas excepciones como personas diabéticas, epilépticas o con problemas cardíacos que, naturalmente, necesitan tratamiento de mantenimiento. Siempre comemos juntos. Trabajamos por la mañana y luego damos al grupo 2 horas libres para dormir, descansar o escribir en sus diarios o cuadernos de bitácora, con el fin de darles una oportunidad de evaluar y conectar sus experiencias. Al escribir sus pensamientos y emociones, a menudo logran una comprensión muy profunda de su comportamiento y sus reacciones. También ofrecemos un maestro de meditación que está disponible a primera hora de la tarde para enseñar técnicas de relajación y meditación a quienes estén interesados, añadiendo así una dimensión diferente y adicional a sus vidas. A las 16 horas retomamos el trabajo hasta la cena, seguido de una sesión nocturna que puede extenderse hasta cualquier hora entre las 22 y las 3 de la madrugada. El horario depende siempre de los más vulnerables del grupo, es decir, nuestros pacientes en fase terminal, que empiezan a sentirse somnolientos y ya no pueden seguir participando o prestando atención. Normalmente dividimos el grupo para que quienes estén débiles, enfermos o cansados no se queden sin la oportunidad de participar. Aunque las sesiones de relajación y meditación suelen hacerse al aire libre, el trabajo de compartir y de crecimiento personal se realiza en espacios interiores, debido a lo emocional y ruidoso que puede llegar a ser el proceso de exteriorizar el dolor y la angustia, con gritos o golpeando un colchón para expresar de forma física ese sufrimiento. Como estamos todos bastante cerca unos de otros en una misma sala, no es posible distraerse con pájaros volando, mariposas en los arbustos o los muchos perros que vienen a visitar. Como estamos en un espacio reducido, y hay muchas personas alérgicas o muy sensibles al humo, hacemos lo que llamamos una pausa fisiológica cada hora y media o 2 horas. En ese momento estiramos las piernas, tomamos una taza de té, café o un cigarro, otros simplemente salen a tomar aire fresco y sol, antes de volver a retomar el trabajo. Capítulo 10. El significado de la música. A todos los participantes del taller se les pide que traigan instrumentos musicales, como flautas, flautas dulces, guitarras o platillos. Quienes no tocan ningún instrumento suelen traer algún libro, cintas de enseñanza u otro tipo de material significativo, de modo que cada uno aporta un regalo a la riqueza de la semana, a su manera. Así como los antiguos nativos americanos entonaban cánticos, como los monjes benedictinos formaron sus famosos coros, como los monjes del Western Prairie en Vermont expresan su amor por Dios, por el ser humano y por la vida a través de la música. Y como todos los servicios religiosos del mundo han aprendido a enriquecer sus momentos con cantos y música, nosotros también hemos aprendido que cantar juntos multiplica por 100 la energía del presente. Comenzamos cada sesión cantando, y no solo trabajamos intensamente, sino que también compartimos alegría, orgullo y momentos felices, como cuando cantamos y bailamos alrededor de la hoguera del jueves por la noche. Muchos hombres y mujeres mayores, hemos tenido participantes en sus 80, 90 e incluso uno con más de 100 años, que no habían usado su voz cantada en décadas, han vuelto a cantar con nosotros. En lugar de despertarnos con una campana estridente, casi todos los talleres cuentan con un voluntario que nos despierta con una hermosa melodía de flauta, lo cual hace imposible comenzar el día de mal humor. Resolución. El ritual del jueves por la noche. Todos estos asuntos salen a la luz en estos talleres tan intensos y profundamente emotivos. Se comparten en conjunto y se exteriorizan hasta que la persona esté dispuesta, no solo a perdonar a los demás, sino también a perdonarse a sí misma. La sensación de alegría, alivio y orgullo que viene después no se puede describir con palabras, hay que vivirla, especialmente durante nuestro ritual más significativo del jueves por la noche. En ese momento, se les pide a los participantes que depositen simbólicamente su dolor, angustia, culpa, duelo, miedo y vergüenza en una piña, y luego, uno por uno, se acercan y lanzan esa piña al fuego. Comparten por última vez con el grupo aquello que están dispuestos a dejar atrás, sin llevárselo de vuelta a casa para que no interfiera con la plenitud de sus vidas. Capítulo 11.
Participantes. Cuando la gente escucha hablar de nuestros talleres, rápidamente recibimos lo que ya se ha convertido en una consulta muy común: ¿cómo seleccionan a los participantes? ¿Puede asistir cualquiera? ¿Es necesario estar en fase terminal, etcétera? La selección de participantes es muy sencilla. Cuando recibimos solicitudes de personas interesadas en asistir a uno de nuestros talleres, las incluimos en la lista de espera y les enviamos un formulario de inscripción donde pedimos información muy básica. No nos interesa conocer su formación académica ni su trayectoria profesional. Solo necesitamos su nombre, dirección y número de teléfono, así como su motivación principal para asistir al taller. También necesitamos saber si se trata de personas en fase terminal que no pueden esperar un año, o si son mayores y requieren atención especial, es decir, aquellos de 70, 80 o 90 años, para quienes buscamos una cama adecuada en lugar de sacos de dormir o literas. Por supuesto, damos prioridad a quienes tienen enfermedades terminales, a las personas con colostomías o que requieren cuidados especiales de enfermería. A estas personas se les asigna un compañero de habitación que sea enfermero o enfermera y pueda brindarles atención médica y de enfermería durante los 5 días. Aquellos que acaban de perder a un hijo por asesinato, accidente, suicidio o enfermedad nunca son puestos en lista de espera. Creemos firmemente que cuanto antes puedan afrontar la pérdida y el dolor, antes podrán volver a vivir plenamente. Por eso adoptamos la política de que cualquier persona mayor de 80 años, con una enfermedad potencialmente terminal o que esté perdiendo o haya perdido recientemente a un ser querido no entra en la lista de espera, sino que recibe el primer cupo disponible en cualquier taller del país al que pueda asistir físicamente. También hemos trabajado con personas en condiciones físicas extremadamente vulnerables, personas a tan solo 2 semanas de su muerte física, o cuadriplégicas que requieren asistencia las 24 horas. Y hemos descubierto que, lejos de ser un problema, estas personas nos brindan más alegría y experiencias de crecimiento que quizás cualquier otro participante del taller. Por cada paciente con esclerosis múltiple que asiste, recibimos otras 3 referencias, y hemos desarrollado una gran experiencia trabajando con ellos. Hemos aprendido a trabajar con estos pacientes, así como con personas que han quedado cuadriplégicas a causa de accidentes, ayudándolos a compartir y a externalizar su dolor, su ira y su angustia. Son capaces de hacerlo a pesar de no poder usar sus brazos o piernas para expresar su rabia. Más adelante describiremos algunas experiencias con estas personas tan especiales, que siempre han sido un regalo para nuestros talleres. Ahora recibimos con regularidad a personas cuadriplégicas, víctimas de accidentes, veteranos de Vietnam y personas que viven en hospitales para veteranos o residencias, mirando por la ventana sin poder mover un dedo, un brazo o una pierna, totalmente dependientes del cuidado de otros. Estamos profundamente agradecidos a los participantes de talleres anteriores que han pasado por ahí y han crecido. Vuelven 1, 2 o 3 años más tarde a recargar energías, y gracias a sus propias vivencias, a su fortaleza interior, su valentía, honestidad y crecimiento, inspiran a quienes están comenzando su propio trabajo de desarrollo personal. Muchas personas llegan a nuestros talleres esperando escuchar un contenido académico, intelectual y didáctico de alto nivel. El lunes empiezan con libretas en el regazo, bolígrafo en mano, o con una grabadora, y al principio se sienten muy decepcionadas al tener que presenciar las lágrimas, los gritos y la angustia de sus semejantes. Pero si alguien es incapaz de mirar el dolor humano de frente, difícilmente podrá ser un buen maestro. No se puede enseñar a otros a escuchar el sufrimiento y la angustia de un paciente moribundo sin haberse sumergido antes en ese dolor. Son esos mismos profesionales los que, con el tiempo, terminan necesitando ayuda psiquiátrica, cambiando de carrera, quemándose o desarrollando úlceras, hipertensión o problemas cardíacos. El estrés de su trabajo y el enfrentarse a ese sufrimiento día tras día ha provocado que los psiquiatras tengan la tasa de suicidio más alta entre los profesionales en Estados Unidos. Muchos orientadores y terapeutas acuden a estos talleres con la intención de comparar notas entre nuestras ideas y su propia escuela o método.
durante varios días critican lo rústico y simple de nuestro enfoque. Pero el viernes quedan impactados al ver cómo 75 desconocidos se han convertido en un grupo unido y amoroso, dispuesto a compartir con el otro lo más profundo de su alma. Ven a estas personas salir del taller con una sensación de purificación, libertad y un alivio profundo que nunca antes habían experimentado. Muchos de los participantes han estado en tratamiento psiquiátrico o han recibido orientación psicológica. Muchos profesionales han pasado años y años en procesos de psicoanálisis. Y, sin embargo, la profundidad de las experiencias que emergen en estos talleres es 10 veces mayor que la que uno podría vivir tras 5 o 6 años de análisis diario. Lo he experimentado yo misma, y he llegado a recuerdos y dolores reprimidos que jamás surgieron durante el más clásico y, para mí, muy gratificante psicoanálisis. Menciono esto no para criticar el psicoanálisis, sino para comparar los beneficios significativos y duraderos de esta forma de trabajo grupal. Genera una toma de conciencia que se debe únicamente al valor, la honestidad y la disposición de extraños a abrir su alma y compartir su dolor, regalando así un presente a 75 compañeros de grupo al tocar su propio pozo de sufrimiento, y darles la oportunidad de compartirlo y dejarlo atrás. Cada persona que compartió ofreció un regalo a los otros 75, quienes a su vez compartieron su propio dolor, de modo que a mitad de semana cada participante había experimentado cientos de traumas, muchos de los cuales resonaban con sus propios recuerdos y con su carga emocional reprimida. Es imposible asistir a este taller como simple observador o tomador de notas, sin conmoverse ante la humanidad de un grupo diverso y hermoso de personas valientes, amorosas y sinceras. Por último, en cuanto a los participantes, quiero señalar que, al comenzar cada taller, se volvía evidente para mí que las personas que estaban allí no lo estaban por casualidad, sino que siempre lográbamos formar el grupo adecuado. Con esto me refiero a que, incluso la proporción entre profesionales de la salud y pacientes resultaba ideal, al igual que el equilibrio entre hombres y mujeres, jóvenes y mayores, así como entre personas sin formación médica y profesionales. En un mismo taller solíamos tener desde un administrador hospitalario o director médico de una gran empresa, hasta un auxiliar de enfermería, pacientes, capellanes hospitalarios, personas sin formación médica, amas de casa, un electricista de Nueva York, un filósofo del norte de California o un maestro de yoga o gurú que en otros talleres probablemente habría sido venerado o puesto en un pedestal. En nuestro grupo, todos eran simplemente parte de la familia. Muchas personas conocidas han asistido a estos talleres. Como existe la regla de que todos nos llamemos solo por nuestro nombre de pila, muy pocos se daban cuenta cuando había alguien famoso entre nosotros. A veces, el último día, cuando ya nos habíamos librado de nuestras barreras y prejuicios, hacía una broma privada al presentar a nuestros invitados formales al grupo, en un momento en el que ya todos los habían conocido como seres humanos y no como celebridades. Una de las experiencias más gratificantes en este sentido fue la participación de Ram Dass, quien asistió a uno de mis talleres en Colorado Springs. En aquel momento probablemente estaba en la cima de su fama y seguido por miles de personas, que lo adoraban más como a un dios que como a un ser humano. Hicimos un acuerdo privado. Asistiría a mi taller con una única condición, que viniera como persona, y no como el famoso gurú de miles de jóvenes en una época de gran agitación en los campus universitarios. Él prometió cumplir esa norma. Hasta que no apareció en el lugar del retiro, no estaba segura de que realmente me honraría con su presencia, y me alegró muchísimo cuando lo vi llegar. Aunque vestía de forma poco habitual, durante los primeros 3 días pasó bastante desapercibido. Muchas señoras mayores, que nunca habían oído hablar de Ram Dass, y siguiendo las normas del taller, lo llamaban Ram, que significa Dios. No pude evitar notar una leve sonrisa en su rostro, poco acostumbrado a ser simplemente el señor Ram anónimo. Más adelante, cuando el grupo ya se había convertido en una auténtica familia, por fin lo presentamos oficialmente y ofreció una de las sesiones nocturnas más conmovedoras sobre su trabajo con el tema de la muerte y el morir,
especialmente su labor con presos condenados a muerte. Su trabajo y el mío arrojaban luz sobre un tema vital, todo este concepto de cómo enfrentarnos a la vida y a la muerte. Tal vez el aspecto más importante sea que la conciencia de una muerte posible e inminente saca a relucir lo mejor o lo peor de las personas. Tanto Ram Dass como yo nos dimos cuenta, al trabajar con personas en esa situación, de que la conciencia de tener una vida limitada en medio de la vida, transforma por completo los valores de hombres y mujeres, llevándolos a replantearse su existencia. Los pone en contacto con una dimensión espiritual que, más a menudo de lo que quisiéramos, queda totalmente borrada por nuestro estilo de vida agitado en busca de éxito y felicidad. Fue después de que la pena de muerte se conmutara por cadena perpetua cuando, casi sin excepción, los presos retomaron ciertos comportamientos negativos y perdieron rápidamente aquel aspecto espiritual tan especial que habían desarrollado en las semanas en que esperaban ser llamados a la silla eléctrica. En cada uno de los talleres que hemos realizado en los últimos 10 años, siempre hemos contado con un invitado especial como Ram Dass. Esto ha sido un intento por mi parte de aportar nuevas dimensiones a cada encuentro y arrojar luz sobre áreas que a menudo son olvidadas. Muchas de las personas que han asistido a estos talleres trabajan en la comunidad con jóvenes delincuentes, con personas que han cometido su primer delito, o dentro del sistema penitenciario de este país. Un sistema que deja mucho que desear y que necesita desesperadamente una renovación, un enfoque nuevo que busque ayudar a las personas en lugar de castigarlas. Tenemos muchos planes especiales para el futuro, destinados a transformar el sistema penal de este país usando el enfoque que llevamos una década aplicando en nuestros talleres. Al principio, estos encuentros estaban dirigidos principalmente a pacientes terminales y sus familias. Más adelante también han servido para ayudar a profesionales de la salud y a personas ajenas al ámbito médico, a vivir de manera más plena. Y, en última instancia, están destinados a ayudar a quienes han tomado un camino delictivo a causa de su dolor, su angustia y asuntos no resueltos, algo que, en muchos casos, podría prevenirse si recibieran comprensión en lugar de juicio. Como regalo especial para los participantes del taller, en una ocasión invité al doctor y la señora Carl Simonton a uno de nuestros retiros. El doctor Simonton fue coautor del superventas Getting Well Again, que revolucionó el tratamiento de pacientes con enfermedades graves, especialmente el cáncer, al proponer que la curación puede lograrse mediante la visualización. Su encantadora esposa ha colaborado estrechamente con él en esta labor, impartiendo seminarios, conferencias y programas en todo el país sobre dicha técnica. En otra ocasión, invité al reverendo Dr. Mwalimu Imara, un maravilloso terapeuta gestalt y viejo amigo mío, que fue el único ministro que se mantuvo a mi lado 15 años antes en la Universidad de Chicago, cuando todo el mundo abandonó el barco ante la resistencia y hostilidad del personal, que no quería que se entrevistara a los pacientes moribundos. En casi todos los talleres apareció una persona especial, alguien a quien yo nunca había invitado ni conocía de antemano. Siempre había alguien así, que terminaba siendo una bendición y un regalo muy personal para mí. Uno de esos seres fue un maestro zen de Hawái que, al presentarse con gran serenidad, dijo: «No sé por qué estoy aquí». Yo le solté sin pensar: «Tú eres un regalo para mí». Y él, sin sorpresa alguna, respondió en voz baja: «Es muy posible». Y vaya que lo fue. Mitz, como todos lo llamábamos, tenía una trayectoria larga y hermosa de formación, con un profundo entendimiento del budismo zen, y una capacidad de compartir y comunicarse como nunca había presenciado. Usaba parábolas bellísimas, que muchos de los participantes no comprendían del todo hasta el día siguiente, cuando habían tenido tiempo para contemplarlas y asimilarlas. Y entonces reconocían la profundidad y belleza de su mensaje. En ese mismo taller invitamos a una madre de un niño de 3 años. Ella nos llamó con muy poco margen para avisar que no podría participar, ya que no había conseguido a nadie que cuidara a su pequeño hijo moribundo. El niño tenía el tamaño de un bebé de 6 meses, no podía sentarse, ni hablar, ni realizar ninguna función más allá de la de un recién nacido.
Una vez más, actuando por impulso, le dije que simplemente trajera al bebé, que ya encontraríamos la forma de organizarnos. Todos podríamos colaborar en el cuidado de ese niño gravemente enfermo, que tenía tantas malformaciones que los médicos no esperaban que viviera. Cuando llegó con su hijo, organizamos un columpio colgante para que pudiera apoyar sus pies y mecerse desde el techo. Lo colgamos justo en medio de la sala de conferencias del taller, y allí vimos cómo ese pequeño vivía prácticamente como en estado vegetal. No podía enfocar la vista en nada, no podía llorar, ni sonreír, ni siquiera tragar. Lo alimentaban cada pocas horas por medio de una sonda. A mitad de semana, de repente, empezamos a notar cambios en ese pequeño. Comenzó a mirar a las personas. Empezó a reaccionar y a comportarse de forma distinta cuando cantábamos. Y al final de la semana, logró enfocar su vista en los participantes, y regaló su primera sonrisa. Nadie, ni siquiera su médico, esperaba que Kimo viviera más allá de esa semana. Kimo murió 2 años y medio después del taller. Su madre tuvo tiempo de afrontar muchos de los problemas que pudo compartir con un grupo de personas comprensivas que se encariñaron profundamente con su pequeño. Y que estuvieron dispuestas a ayudar en los momentos en que ella necesitaba un respiro en el cuidado constante de ese bebé totalmente dependiente. Son personas como Kimo y Betty, y tantos de nuestros amigos cuadriplégicos, quienes, a pesar de sus enormes dificultades, han sido los mayores contribuyentes en nuestros talleres, ayudando a los participantes a desarrollar una verdadera compasión y una comprensión más profunda del comportamiento humano. Ellos van mucho más allá de las actitudes comunes y reduccionistas, juzgonas, y, con demasiada frecuencia, punitivas y arrogantes hacia los demás. Capítulo 12. La pérdida de un hijo. Linda, Lee y Rob. Muchos de los participantes del taller no vienen para prepararse ante una muerte en la familia o ante su propia muerte inminente, sino porque yo había cuidado previamente a un familiar o a un hijo moribundo. A veces, cuando ya ha pasado el funeral y la familia vuelve a la antigua rutina, los padres se sienten listos para unirse a nosotros y resolver el duelo o los asuntos pendientes que aún llevan dentro. Una de esas personas fue Linda, cuya historia ya está contada en el libro, Vivir hasta despedirnos, y que perdió a su pequeña Jamie a causa de un tumor cerebral. Linda llegó acompañada por el enfermero del Babies Hospital de Nueva York que cuidó con tanto cariño y dedicación a Jamie durante las últimas semanas y meses de su vida. Animamos a ambos a que vinieran juntos, ya que habían compartido, no solo la profundidad de la desesperación, sino también la belleza del momento de la muerte de Jamie. Fue en gran parte gracias a la disposición de Lee, para estar presente que Linda reunió el valor necesario para llevar a Jamie a casa para morir. Llegaron la mañana del taller, y, aunque aún de duelo, se sentían naturalmente seguros y en paz en presencia del otro. Malvar Saab y yo también éramos rostros conocidos que habíamos compartido los últimos meses de vida de Jamie con ellos, y se sintieron acogidos y en casa en Santinilaya. El principal motivo de la madre era enfrentarse al duelo por la pérdida de su única hija pequeña, y también comprender mejor el comportamiento del hermano que había sobrevivido, Rusty. Él había mostrado conductas problemáticas de forma intermitente antes de la muerte de su hermana. Y naturalmente tuvo sus propias emociones cuando su madre lo dejó otra vez durante una semana para ir a California a asistir al taller. El interés principal de Lee era aprender cómo se puede formar al personal para que sea más sensible y consciente de las necesidades de los niños moribundos y de las familias a las que cuidaba. Linda no vino solo por sí misma, para procesar su propio dolor y sensación de pérdida por su hija, sino también para compartir sus vivencias con el grupo. Y ahora, al compartirlas en el libro, las comparte también con el mundo, como ejemplo de lo que ocurre cuando realmente hacemos todo lo que está en nuestras manos. Ella muestra que, cuando compartimos de manera honesta y abierta nuestro dolor, nuestro duelo, nuestras lágrimas y nuestras alegrías, podemos perder a un hijo querido sin tener que hacer un proceso de duelo complicado. Solo con el dolor natural que, con el tiempo, se sana, sin las culpas,
la vergüenza y el miedo que suelen aparecer cuando sentimos que no hicimos todo lo posible. Su participación impactó profundamente en muchas vidas, y ayudó a muchos padres a conectar con su propia vergüenza, su culpa, su arrepentimiento, por no haber sido más abiertos o valientes en situaciones similares. Un médico que asistió al taller le hizo preguntas a Linda y a Lee sobre cómo tratar con padres de niños en estado terminal, y luego volvió a su práctica profesional con un aprendizaje invaluable, que beneficiará a muchos de sus pacientes y a sus familias. Una de las limitaciones de estos talleres intensos de 5 días es que normalmente nos sentamos todos juntos en un espacio reducido, sobre cojines en el suelo. Nos involucramos tanto en el proceso, que olvidamos que nuestros músculos también necesitan moverse y que el cuerpo requiere ejercicio. Por eso, durante cada pausa fisiológica, suele haber alguien que lidera una pequeña rutina de estiramientos. Otros aprovechan para salir a correr un rato, y algunos, como Lee y Linda, prefieren pasear por los prados, compartiendo, tocándose, recordando, llorando y riendo juntos, sintiéndose tan cercanos como dos hermanos que no se han visto en mucho tiempo. El cumpleaños de Jamie. Siempre hay momentos muy especiales en estos talleres, y uno de ellos fue el 6º cumpleaños de Jamie, unos meses después de su fallecimiento. Como todos recordábamos la fecha, quisimos convertirla en un evento especial y sorprendimos a Linda cantando las canciones favoritas de Jamie. Salí al jardín de Santinilaya, recogí algunas flores y se las entregué a Linda para conmemorar esa ocasión tan significativa. No hace falta decir que el lirio que le di tocó profundamente su corazón y rompió a llorar con tristeza por la muerte de su pequeña. Lloró por no poder tener a Jamie con ella, por no poder hornearle un pastel de cumpleaños, verla soplar las velas, abrir regalos con ilusión o correr detrás de los globos. Para ese día especial, Lee le regaló a Linda una preciosa mariposa hecha en vidrio de colores. La mariposa simboliza el estado actual de Jamie tras haber dejado atrás su cuerpo físico, lo que simbólicamente llamamos el capullo. Fueron la mariposa y las flores, el compartir y el recordar, y no el intento de disimular o tapar ese día doloroso, lo que ayudó a Linda a atravesarlo con una sonrisa y con un nuevo valor para afrontar el primer año tras la muerte de su hija, rodeada de amigos y personas que la apoyaban, en lugar de negar la realidad y arrastrar ese dolor por el resto de su vida. En estos talleres también se reserva tiempo para la reflexión y la soledad. Aquellos que no desean participar en sesiones de meditación o relajación, simplemente suben a las montañas, se sientan sobre una roca, escuchan una flauta o una guitarra. Algunos se colocan bajo un árbol y meditan a su manera, sin haber tomado nunca una clase, simplemente dejándose llevar por los sonidos de la naturaleza. El susurro de la hierba al viento, las mariposas revoloteando por todas partes y el canto de los pájaros. Rob. Fue en uno de esos momentos de tranquilidad cuando Rob y Linda se conocieron en el taller. Rob también había perdido un hijo y no había recibido mucho apoyo en ningún lado. Llegó al taller cargado de dolor y rabia, al borde de abandonar a su esposa embarazada y comenzar una nueva vida por su cuenta. Solo los había visto una vez antes en mi casa, cuando vinieron a pedirme una consulta. Sentí un impulso muy fuerte, como suelo sentirlo, de invitarlo en ese mismo momento a asistir al taller. Tenía la sensación de que su esposa estaba en un lugar emocional más estable en ese momento, pero que él necesitaba conectar con su ira y frustración para no volcarla sobre ella, dejándola sola con un bebé por nacer en una etapa tan crítica. Fue la experiencia de Linda con Jamie, el hecho de compartirla con Rob, y su disposición a escuchar el inmenso dolor de los demás, lo que le permitió tomar conciencia de que, aunque él también atravesaba una pérdida dolorosa, al menos se había librado del enorme desgaste físico, emocional y económico que supone una enfermedad terminal prolongada. Una situación que probablemente lo habría llevado al borde del colapso financiero y agotado por completo sus fuerzas y reservas emocionales. Perdió a su pequeño de forma rápida y repentina por ahogamiento.
No tuvo tiempo para un duelo anticipado, ni para atravesar ninguna de las etapas del morir que describo en mis libros anteriores. Había dejado atrás la negación de la muerte de su hijo y se sumergió en una oleada de rabia y furia. Cuando llegó al taller, su pregunta era por qué tenía que haberle pasado algo así. Y fue a través de la exteriorización de su rabia y su ira, del sentimiento de injusticia, y al escuchar la enorme cantidad de dolor y sufrimiento que 75 personas compartieron voluntaria y generosamente con él, que tomó conciencia de que no estaba solo en su dolor. Hacia el final del taller, salió corriendo del salón hacia la piscina. Lo seguí en silencio, sin saber qué iba a hacer. Simplemente lo observé a distancia mientras se lanzaba al agua, en el jardín de Santi Nilaya. Uno de los miedos que había confesado anteriormente era precisamente acercarse al agua. Fue después de poder vaciar por fin su dolor, su duelo y sus lágrimas, cuando corrió, completamente vestido, y de un gran salto se sumergió en la piscina. Hasta ese momento, no había podido disfrutar de sus dos grandes pasiones, la música y la natación. Me senté en silencio al borde de la piscina, lo dejé nadar de un lado al otro, sumergiéndose y saliendo a la superficie, esperando que él decidiera salir y compartir si así lo deseaba. Después de unos minutos nadando con intensidad, se acercó a mí, se apoyó en el borde, tocando mis pies, pensando, reflexionando, conectando ideas, y, finalmente, empezó a abrirse y a expresar algunas de las emociones y pensamientos que necesitaba compartir. Fue una experiencia profundamente conmovedora para mí, al saber que ese joven padre regresaría a casa con su esposa. Sabía que realmente esperaba con ilusión la llegada del nuevo bebé y que podría retomar su música y la natación para compartirlas con su familia. Paul y Cheryl. Conocí a Paul y Cheryl en el aeropuerto de San Francisco cuando regresaba ronca, bastante cansada y agotada tras 3 días de conferencias en la costa norte de California. Estaba a punto de obtener mi tarjeta de embarque, cuando una pareja joven se me acercó con la petición de hablar conmigo unos minutos. Había estado rodeada de personas necesitadas y desesperadas durante los 3 días anteriores, y me sentía vacía, sin recursos ni energía. Bastó una sola mirada a ese hombre enorme y barbudo, que bien podría haber parecido Santa Claus de no ser por su cabello rojizo y su rostro profundamente triste, como en estado de shock y entumecimiento, para darme cuenta de que algo muy serio ocurría. Fue Cheryl, su joven esposa, quien comenzó a hablar. Mientras me entregaban la tarjeta de embarque, me contaron en unas pocas frases, que su único hijo había muerto hacía unas semanas de anemia aplásica, a los 9 años. Y que apenas una semana y media después del funeral, a su hija de 11 años le habían diagnosticado nuevamente cáncer. Necesitaban ayuda, y la necesitaban con urgencia. Miré mi reloj, y luego a la multitud esperando embarcar, y recé en silencio como suelo hacer: Dios, dame 1 hora para hablar con estas personas. Probablemente eso sea todo lo que necesito. Justo cuando me disponía a responderle a Cheryl, explicándole que mi vuelo estaba por abordar, una voz fuerte sonó por los altavoces justo sobre nuestras cabezas. El vuelo número 83 saldrá con 1 hora de retraso. Murmuré en mi interior: gracias, Espíritu del Cielo, por darme esta oportunidad. Y terminamos sentándonos en la sala de espera del vuelo 83 rumbo a San Diego. Hablamos durante 1 hora sobre su dolor, su entumecimiento, su agonía y su desesperación. ¿Qué más podía hacer sino hablarles sobre nuestra investigación sobre la muerte y la vida después de la muerte? Les hablé de la necesidad de comunicarse con su hija de 11 años y de no permitir que el entumecimiento y el dolor interfirieran en el quizás breve tiempo que aún les quedaba con su única hija con vida. Les invité a que vinieran como mis invitados al próximo taller, que sería en Oceanside, sabiendo que si ambos padres podían dejar a su niña moribunda durante 5 días, los beneficios serían grandes tanto para ellos como para su hija. Y así lo hicieron. No solo aportaron una sabiduría y un aprendizaje increíbles a un grupo de 80 personas,
sino que salieron del taller profundamente transformados, abiertos y amorosos una vez más. Sería pretencioso por mi parte intentar compartir lo que ocurrió dentro de esas dos personas tan especiales. Por eso les pedí a Paul y Cheryl que grabaran con sus propias palabras lo que vivieron durante esos 5 días breves pero transformadores. Paul. Hola, Elizabeth, soy Paul. Primero quiero enviarte mi cariño y el deseo de que todo vaya bien contigo. Le dijiste a Cheryl que querías conocer nuestras impresiones sobre el taller, antes, durante y después. Así que voy directo al grano. Antes de asistir al taller, mi vida era puro estrés y tensión. Mi hijo había muerto hacía solo unos meses, y luego a mi hija, Kamala, le volvieron a diagnosticar osteosarcoma. Estaba realmente en un punto de mi vida donde nada tenía sentido. Me sentía vacío. Había oído hablar de tu trabajo y leído algunas de las cosas que escribiste sobre la muerte y el proceso de morir, y sabía que quería ponerme en contacto contigo en algún momento. También escuché una de tus grabaciones, y algo dentro de mí conectó contigo a través del sonido de tu voz. Así que cualquier tipo de duda o inseguridad que pudiera tener sobre expresarme en una situación desconocida quedó de lado, y deseaba vivir esta experiencia. Y así fue que vinimos. Una vez en el taller, mi primera reacción fue que eso no era realmente lo que había esperado. No era lo que estaba buscando, no era lo que pensaba que iba a ocurrir, no era el tipo de información que creía necesitar. No lo tenía claro. Al principio estaba bastante confundido, viendo a otras personas gritar y desahogarse de una manera que, al principio, me pareció casi una especie de espectáculo. La verdad es que no me veía capaz de participar en algo así delante de tanta gente. Así que durante los primeros días lo veía como una especie de circo emocional, ¿sabes? No me parecía que pudiera sacar nada en claro de eso. Así que me limité a seguir aferrado a mis ideas sobre quién era yo, y sobre lo que debía hacer frente a la muerte de mi hijo y la enfermedad de mi hija. A mediados de semana empecé a ver el valor de todo aquello, y deseaba de verdad experimentarlo. Veía a la gente tirarse sobre el colchón, gritar, desahogarse, y entendí que había algo ahí que podía servirme si me permitía vivir esa experiencia. Sabía que si lograba soltarlo, si compartía delante de un grupo así, me sentiría distinto. Pero por la imagen que tengo de mí mismo, o por quien creo que soy, sentía que tenía que aferrarme a muchas cosas, mantener cierta dignidad, cierto tipo de tonterías sociales. Y me mantuve en esa actitud durante los primeros días. Hacia el tercer o cuarto día, durante el desayuno, te acercaste y me dijiste que quizá tu asistente podía ayudarme, que podíamos ir a otra sala y hacerlo allí. Aquello me hizo clic. Dije que sí. Estaba listo para eso, porque antes de que lo mencionaras ya me estaba planteando irme. Sentía que todo eso me superaba. Así que cuando él me sacó y me llevó a la sala, en realidad no tuvo que hacer nada. Yo ya estaba preparado. Todo estaba a punto de salir, y supongo que solo necesitaba un poco de intimidad para que sucediera. Porque en cuanto entramos, ocurrió. Lo solté todo. Empecé a llorar, a gritar, a desahogarme, a golpear el colchón. Salió sin parar, en lo que parecían oleadas. Una vez que dejé que sucediera, parecía que no podía detenerme, que no tenía fin. Y cuanto más lo vivía, mejor me sentía, aunque por un lado aún me observaba desde fuera, desde otro nivel fue algo mucho más profundo. Y seguía saliendo. Las lágrimas fluían, la nariz me goteaba, y tu ayudante estaba ahí, con pañuelos, apoyo, aliento, guiándome para que me mantuviera en ese estado. Y cuanto más me entregaba, más. No sé cómo explicarlo. Simplemente seguía y seguía. Mientras estaba de rodillas, balanceándome hacia adelante y hacia atrás, sollozando, pensando en mi hijo, en mi hija y en mi vida, me di cuenta de que quería soltar todo el dolor, toda la pena, toda esa angustia indescriptible. Me encontré diciéndome, me rindo.
Ya no quiero luchar con esto. Me rindo. Me entrego. Me entrego. Y mientras repetía esas palabras una y otra vez, me entrego, me rindo, sentí que me volvía como un bebé. Sentí que me hacía cada vez más pequeño, más y más pequeño, a un nivel que no comprendía del todo. Y las palabras seguían formándose en mi mente y saliendo de mi boca. Me rindo, me entrego. Lo único a lo que podía aferrarme, lo único que me resultaba familiar, era decir: Dios, ayúdame. Cuando pronuncié eso, sentí como si literalmente me elevara del colchón. Solo unos centímetros, pero suficientes para darme cuenta de que algo increíble acababa de suceder. Sentí una especie de entumecimiento, y tu asistente se acercó, me tocó y me preguntó si quería compartir lo que acababa de vivir con el grupo. Tuvo que ayudarme a levantarme del colchón porque, literalmente, no podía ponerme de pie por mí mismo. Me sostuvo y me acompañó por el pasillo de regreso al salón de conferencias, y me sentó frente a una silla. Mientras estaba sentado allí, una mujer estaba compartiendo en el colchón, así que hubo una pequeña espera. Y mientras esperaba, lo único que podía pensar, la sensación que me embargaba, era esa expresión de los yogis, estar bendecido o en éxtasis. Sentía una dicha increíble. Y entonces, cuando me pediste que compartiera eso con el grupo, miré todos los rostros a mi alrededor. No sabía qué decir, porque lo que había vivido era algo a un nivel que nunca antes había experimentado. He probado algunas drogas y he tenido experiencias de ese tipo, pero esto fue mucho más orgánico, es la palabra que se me ocurre. No sé si la describe del todo, pero con las drogas sabes que es una experiencia inducida. Esta, en cambio, esta forma de verme a mí mismo, fue mucho más profunda. Y cuando digo profunda, me refiero a que no estaba en mi cabeza, sino en mis entrañas. Me sentía entumecido, con cosquilleos, como a punto de estallar con algo que jamás había sentido así. Y cuando me volviste a pedir que mirara al grupo y les contara lo que me había pasado, recorrí las caras hasta encontrar la de Cheryl, y esa fue como un punto de anclaje para mí. Supe que podía hacerlo, pero no diciéndolo con palabras como, esto fue lo que ocurrió, sino simplemente mirando al grupo y diciéndoles con la mirada: aquí estoy, y los quiero. Y te miré a ti, y me di cuenta de lo cierto que era eso, porque lo único que quería era abrazarte y estar cerca de ti. Y eso fue lo que ocurrió, viniste, me rodeaste con tus brazos, y recuerdo que volví a romper en llanto. No eran exactamente lágrimas de felicidad o alegría, sino más bien de darme cuenta de que, sí, realmente ese era yo. Me sentía real para mí mismo, ¿sabes? Mis miedos, mis ansiedades y mi corazón roto seguían ahí, pero ya no tenían el peso ni el significado que solían tener. Me sentía desbordado, pero desbordado por una serenidad interior que nunca había sentido en una situación así, delante de tanta gente. Porque sabía que ellos me querían tanto como yo los quería a ellos. Y entendí de verdad el valor de compartir. Nunca había compartido nada a ese nivel antes. Tal vez con una o dos personas en toda mi vida. Y ni siquiera entonces fue tan claro, me sentía algo avergonzado. Pero en esta situación no hubo vergüenza, ni titubeos, ni nada por el estilo. Fue algo puro, directo desde el corazón. Y fue, simplemente maravilloso. Después salí a comer, y la comida fue como un pequeño intermedio hermoso. Al volver, me senté en el césped con Cheryl, y al compartir con ella lo que estaba sintiendo, sentí que mi corazón se abría de una forma en que nunca antes se había abierto para ella. Y ella lo sintió. Estábamos en éxtasis el uno con el otro, a un nivel más allá de las palabras. Y esa noche, junto a la hoguera, al pensar en qué era lo que me había llevado a ese taller, en todo lo que había vivido y en lo que estaba dispuesto a dejar atrás, todo se volvió cristalino. Llegué allí con el corazón roto, y eso fue exactamente lo que dejé atrás. Fue tan sencilla y bellamente claro,
que por poco no me daba una palmadita en la espalda. Casi me sentía inflado de orgullo, ¿sabes? No de forma egoísta, sino más bien como diciendo, oye, la vida puede ser hermosa, incluso con todas sus pruebas y caídas. Hay formas de atravesarlas. Y este taller fue, sin duda, una de esas formas de romper con todo eso. Después de haber salido del taller, seguía sintiéndome en lo alto. Estaba como flotando en ese nivel de energía positiva. Tal vez solo sean palabras, tal vez no lo explique del todo bien. Lo que quiero expresar es que esa sensación, ese subidón, era una positividad que me duró un par de semanas. Y luego, cuando esa burbuja se rompió, cuando bajé, fue como un descenso suave. Eso fue porque me di cuenta de que tenía el control, era mi elección. Me sentía bajo, sí, pero tenía la posibilidad de decidir qué hacer con la experiencia que acababa de vivir. Y eso aún sigue conmigo, esa clase de control, en un nivel que no había experimentado antes. No es mental ni racional, es algo más visceral. Siento una solidez interna en mí, una certeza de que la vida y la muerte son lo que son, y que ciertas lecciones llegan a través de ciertas experiencias. Algunas personas traen consigo lo que tienen que traerte, y lo importante es cómo decides enfrentarte a eso. Yo estaba descubriendo cómo podía afrontar eso, de una forma en la que la vida siguiera teniendo sentido, con el calor y el amor que siempre están ahí. Solo hace falta algo que los destape, que los saque a la luz. Y también hace falta algo de mi parte, el deseo de quererlo. Y siento que ese taller, junto con el otro que hicimos con Kamala, reforzó en mí ese deseo de hacerme más responsable de mi vida, de una manera que me permita sentirme bien con estar vivo. A pesar de que mi hijo haya muerto y mi hija esté atravesando una situación entre la vida y la muerte. Y si tuviera que resumir todo esto, diría que lo más grande que me ha ocurrido a raíz de estas experiencias ha sido la conexión que he hecho con el cuadrante espiritual de mi ser. La espiritualidad es algo en lo que había pensado muchas veces, pero nunca me había atrevido a profundizar ni había tenido el valor de explorarla de verdad. Y gracias a ti, a tu taller, y a otras cosas que han ocurrido desde entonces, me encuentro ahora buscando naturalmente cosas religiosas, espirituales, cosas que antes solía evitar o mirar por encima del hombro. Bueno, no exactamente con desprecio, pero nunca les había dado verdadera importancia. Y ahora es muy diferente, muy distinto, y lo siento. Siento que estoy estableciendo ese tipo de conexión con esa energía, con esa invisibilidad, con cosas que no veo, cosas que no entran por los canales normales, los 5 sentidos. Me estoy permitiendo acercarme a eso, y simplemente hacer esa conexión. Me descubro haciendo eso cada vez más con Kamala, mientras la veo vivir sus propias experiencias, a su manera. Me veo simplemente amándola, solo amándola, sabiendo que lo mejor que puedo hacer por ella es quererla incondicionalmente. Gracias, Elizabeth. Te quiero. Cheryl. Hola, Elizabeth. Querías que hablara sobre cómo me sentía antes, durante y después del taller. La primera vez que te conocí, en el aeropuerto, descubrí lo que es la manipulación divina. En aquel momento, me costaba muchísimo estar con Paul y con toda la rabia que él cargaba, que dirigía hacia todos lados. No tenía realmente un lugar donde sentirme cómoda, donde pudiera tener mi propio espacio para atravesar lo que necesitaba atravesar. Todavía no entiendo muchas cosas de aquello, pero ahora todo se siente mejor. No sé exactamente cómo ni por qué. Me cuesta relacionarlo con eventos concretos. Cuando Paul y yo fuimos a ese primer taller, me di cuenta de mis propias dudas. Y decidí dejarlas allí. No las necesitaba. Estaba dudando del universo, dudando de mi capacidad para vivir y amar. Dios, pasaron muchas cosas. Durante ese taller pasé por un auténtico infierno, no tengo otra forma de describirlo. Fue, en realidad, darme cuenta de cómo yo misma me martirizaba, y no encontraba manera de escapar de eso.
y en un momento entendí que tenía que estar ahí, atravesarlo, y descubrí que finalmente pasaba. Me di cuenta de todo el dolor, de todas las heridas que existen en este planeta. Vi cómo las vidas de las personas, y el sufrimiento que arrastran, eran un reflejo de todo lo que yo misma estaba viviendo. Entendí que puedo herirme tanto como quiera, pero también que tengo la capacidad de no hacerlo, si así lo decido. El dolor que me causó el primer diagnóstico de cáncer de mi hija, y el impacto que eso tuvo, me acompañó durante muchísimo tiempo. Creo que, en el fondo, en algún lugar dentro de mí, ya presentía la aparición de este nuevo cáncer, y era como si muchas veces actuara de forma compulsiva, haciendo cualquier cosa, manteniéndome activa de manera casi frenética. Era una forma de evitar, de evadir el dolor que sentía, y el que podía venir después. Y luego, cuando Tayen enfermó y murió, fue como si mi mundo entero se desmoronara. No sabía a dónde ir ni a quién acudir. Pasé un tiempo mirando dentro de mí misma, sin entenderme a mí, ni comprender nada de lo que había fuera ni a mi alrededor. Cuando asistí al primer taller y vi a esas otras personas, y las amé, y vi ese amor y lo que provocó en todos nosotros, como grupo, entendí que existe una transformación que nace de ese amor. Comprendí que cada uno de nosotros tiene que pasar por todas las etapas, por todas las emociones, el caos, el miedo, la tristeza, para poder llegar al otro lado, sentir ese amor y ver lo que genera. Y lo que genera es paz, la única sensación verdadera de bienestar, y no proviene de hechos externos. Yo aprendí lo que es la paz a base de mucho sufrimiento. YL, otra participante del taller, fue para mí una experiencia increíble. Al conectarme con ella, con lo que es ella, de alguna manera me vi a mí misma como una bebé que apenas aprende a gatear, y sentí esa emoción, esa capacidad de moverse, y luego, por un breve momento, tambaleante, ponerse de pie. Ese instante fue de una libertad increíble, una verdadera libertad interior, ponerse en pie. Salí de ese taller habiendo reaprendido a amar, sobre todo a amarme a mí misma, y a Paul, ese ser maravilloso con quien comparto mi vida. Sentí el vínculo de amor entre nosotros, y eso fue lo que me sostuvo. El segundo taller, al que Kamala también pudo asistir, y al que nosotros tuvimos el privilegio de unirnos, llegó en un momento en que otra vez me sentía totalmente derrotada. Estaba llena de rabia hacia el universo por su dolor y sufrimiento, y por mi propio dolor al tener que ser testigo de su sufrimiento las 24 horas del día, al sentirlo en carne propia. Y ahí fue cuando comprendí la rabia inicial de Paul, la que él había tenido antes del primer taller. Me di cuenta de que yo había volcado mi rabia sobre Kamala, por su dolor, aunque al mismo tiempo la amaba y la odiaba. Y se me hizo muy difícil vivir conmigo misma al reconocer que estaba odiando a esa persona tan increíble, tan hermosa, mi hija. Fue muy duro aceptar eso dentro de mí. Y desde aquel taller, al verla entre toda aquella gente, verla florecer de nuevo, abrirse al amor que se estaba generando hacia ella y a través de ella, por primera vez en muchos meses, volví a sentir dentro de mí una libertad. Y al sentirla abrirse a ese amor, yo también me abrí a ella. Sigue siendo difícil, no es fácil. Está enferma, siente mucho dolor, no puede moverse. Pero hay algo que aún brilla en ella, y me permito verlo. Puedo dar gracias por todo lo que hemos vivido en el pasado y por todo lo que tenemos ahora, y por la belleza que este universo guarda. Sé que, en algún lugar dentro de mí, me siento en paz. No puedo asociarlo a nada en concreto, porque esa paz interior no tiene explicación en mi cabeza. Pero sé que todo está bien, y que vamos hacia donde debemos ir. Y quiero agradecerte a ti y a todos los que están contigo, a quienes permiten que surjan estos espacios, y a todas las personas que entran en contacto contigo, por la paz que nos has dado a Paul, a Kamala y a mí. El amor, simplemente no se detiene. Kamala murió pocas semanas después de haber asistido por su cuenta a uno de los talleres. Dejó una huella imborrable en todos los que compartieron con ella esa última semana fuera de casa.
Aunque al principio se mostró reservada, finalmente fue capaz de compartir sus sentimientos con el grupo y abrió no solo su propio corazón, sino también los corazones de todos los participantes. Lo que algunos podrían considerar una coincidencia, nosotros lo llamamos manipulación divina. Ocurrió cuando me quedé atrapada por la niebla en Oregón, pero logré tomar un vuelo hacia San Francisco. Desde allí llamé a Cheryl y Paul, quienes me recogieron en el mismo aeropuerto donde nos conocimos meses atrás. Kamala murió esa misma tarde, y tuve el privilegio de quedarme en su casa durante la primera noche en que Paul y Cheryl quedaron sin hijos. Celebramos una emotiva ceremonia conmemorativa en su hogar, después de que retiraran el cuerpo de Kamala. Muchos amigos maravillosos, cercanos y lejanos, se unieron a este encuentro. Dormí esa noche en la cama de Kamala y encontré, bajo sus sábanas, el elefante de peluche azul que sonaba con la melodía de You Are My Sunshine, una experiencia profundamente conmovedora para mí. Le habíamos regalado ese elefante como obsequio de despedida al final del taller, para que siempre pudiera escuchar una de nuestras canciones favoritas. Evidentemente, lo tenía entre sus brazos cuando hizo su transición. Cheryl y Paul siguen en contacto con nosotros, y actualmente están tocando muchas vidas, ayudando a personas que atraviesan experiencias similares. Les estamos agradecidos por su valentía al compartir en medio de las tormentas de viento que azotaron sus jóvenes vidas. Tal vez nadie haya encarnado tanto como ellos mi frase favorita. Si protegieras los cañones de las tormentas de viento, jamás podrías contemplar la belleza de sus formas esculpidas. Fin de la segunda parte del libro. No te pierdas la siguiente. Haz clic en el enlace para continuar. Pulsar me gusta, es gratis, rápido y mágico. Ayuda a que este video llegue a más personas.